Jesús Manuel Alvarado. Estudio en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y hoy les vengo a hablar sobre las diferencias y semejanzas entre los circuitos de primer y segundo orden. Comenzaremos definiendo cada uno de estos circuitos. Comenzamos por el circuito de primer orden. Los circuitos de primer orden son circuitos que contienen solamente un componente que almacena energía, que este puede ser un condensador o un inductor, y además que puede describirse usando solamente una ecuación diferencial de primer orden. Los dos posibles tipos de circuitos de primer orden son circuito RC, que sería un resistor y un condensador, y el circuito RL, que en este caso sería un resistor y un inductor. Por otra parte, los circuitos de segundo orden son un circuito lineal que contienen una resistencia eléctrica, una bobina, que en este caso sería la inductancia, y un condensador, que sería la capacitancia. Existen dos tipos de circuitos RLC, o circuitos de segundo orden, según la interconexión de los tres tipos de componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los circuitos RC o RL se comportan como circuitos de primer orden. Diferencias entre circuitos de primer y segundo orden. En los circuitos de primer orden existen dos tipos, que son RC y RL, mientras que en los de segundo orden existen los que son en serie y en paralelo. Los circuitos de primer orden se describen con una ecuación diferencial de primer orden, mientras que en los circuitos de segundo orden se describen con una ecuación diferencial de segundo orden. Los circuitos de primer orden contienen un solo componente que almacena energía, como lo es un condensador o un inductor. El circuito de segundo orden contiene tres componentes que son una resistencia eléctrica, una bobina y un condensador. Semejanzas entre los circuitos de primer orden y los de segundo orden. En dos de sus componentes utiliza el componente de la bobina, que sería la inductancia, que en el circuito de primer orden es RL, y el componente de condensador, que sería la capacitancia, cuyo equivalente en el circuito de primer orden sería el RC. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación de segundo orden, pero donde los circuitos RC y RL se comportan como circuitos de primer orden. Los circuitos RCL son generalmente utilizados para realizar filtros de frecuencia o de transformadores de impedancia. Estos circuitos pueden entonces comportar múltiples inductancias y condensadores, en lo que se hablaría entonces de una red LC. Un circuito LC o circuito resonante es un circuito formado por una bobina L, que en un circuito de primer orden sería RL, y un condensador eléctrico, que en este caso vendría siendo el RC.